Bueno, de la parte que vamos a ver de probabilidad, desde mi punto de vista, esta es la más liosa. La que se resuelve con diagramas de árboles a mí me cuesta bastante menos, ¿eh? Tanto si es de la probabilidad total, de la probabilidad del producto, como del propio teorema de Bayes. Aquí, bueno, vamos a tener que trabajar bien con el concepto de probabilidad condicionada, con los sucesos contrarios, las leyes de Morgan y una serie de conceptos teóricos que el problema es tenerlos bien claros, porque si no, no nos van a salir los ejercicios. Mirar, otro de los grandes, para mí, errores a la hora de trabajar, aunque se utilizan mucho en el lenguaje cotidiano, es trabajar, darle a la probabilidad, expresarla en tantos por ciento. La probabilidad se expresa en tanto por uno, es decir, es un valor entre cero y uno. Si tú en el examen de selectividad pones un valor superior al uno o inferior o negativo, te van a poner mal el ejercicio, aunque el único error que hayas cometido sea al echar las cuentas en la calculadora. Es decir, eso es un error garrafal. Lo mismo que no se puede hacer la raíz de un número negativo y si te lo dice y dices, oh, ¿cómo vas a hacerla? Y te resulta extraño, pues una probabilidad mayor que uno, una probabilidad negativa, es una burrada del mismo calibre, ¿vale? De ahí que lo primero que vamos a ver es que vamos a darle nombre a estos sucesos, pues yo le daría nombre fútbol, vamos a llamarle al suceso F, soy original, ¿verdad? Y B al del baloncesto. Entonces, pues lo primero sería decir que, hombre, que la probabilidad de que a alguien le guste, a uno de los habitantes le guste el fútbol, es de 0,6, es decir, voy a pasar ese tanto por ciento a tanto por uno. De modo análogo, la probabilidad de que a alguien le guste el baloncesto es de 0,30, ¿vale? Y también nos están diciendo que la probabilidad de que le gusten ambos, es decir, que le gusten ambas cosas, es que ocurran las dos cosas a la vez, o lo que es lo mismo, la intersección. Y la probabilidad de fútbol intersección baloncesto es de 0,25. ¿De acuerdo? Aquí va a haber que trabajar con varias cosas para andar y vamos a intentar aclararlas, las que nos van a ir surgiendo en los distintos apartados, ¿vale? El primer apartado dice que veamos si son independientes esos sucesos. Para que dos sucesos sean independientes, la probabilidad de la intersección tiene que ser igual al producto de las probabilidades. ¿De acuerdo? Si eso es así, los dos sucesos son independientes, si no, son dependientes. Pues mirad, la probabilidad de la intersección ya la tenemos. Vamos a hacer el producto de las probabilidades. La probabilidad de que ocurra F por la probabilidad de que ocurra B es 0,6 por 0,3, es decir, 0,18, que no es lo mismo que este 0,25 que está aquí arriba, ¿vale? Es decir, esto no es lo mismo que la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. Y por lo tanto, la primera conclusión, este es un apartado fácil, no os quejéis, ¿eh? La primera conclusión es que no son independientes. ¿Vale? Tenemos que no son independientes. Primer apartado, resuelto. Era facilito, ¿vale? Es un apartado muy, muy, muy teórico. Nos han dado todos los datos y nos han dicho, oye, ponte a echar las cuentas. No ha habido más historia. Claro, esa parte teórica no la tenemos que aprender, ¿eh? No hay tutía. Es decir, ahí no hay discusión posible, ¿vale? Apartado B. Si una persona no es aficionada al baloncesto, ¿cuál es la probabilidad de que sea aficionada al fútbol? Fijaros, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que alguien sea aficionado al fútbol, pero, tate, con una condición, con que no sea aficionada al baloncesto. Y por lo tanto, estamos ante un ejercicio de probabilidad condicionada. ¿Cuál? Probabilidad de que sea aficionada al fútbol, pero condicionado a que no lo es al baloncesto. ¿Vale? Acordaros, vamos a expresar con la rayita el suceso contrario, podemos usarlo así o con la C, como buenamente queramos, ¿vale? Es decir, la clave está aquí. Esto es lo que nos están pidiendo. Bueno, pues por definición, la probabilidad condicionada es la probabilidad de la intersección de los dos sucesos, ¿vale? Partido por la probabilidad del suceso que estábamos dando por supuesto, es decir, que no es aficionado al baloncesto. Uy, esto se ve aquí muy raro. ¿Vale? Muy bien, ahora se ve algo mejor. Bueno, ya empezamos con la ingeniería. Esta primera parte la vemos, ¿no? Es decir, primero en la lectura tenemos que ver la idea de que nos están imponiendo una condición y por lo tanto están hablando de un ejercicio de probabilidad condicionada. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que sea aficionado al fútbol, pero ya sé que no lo es al baloncesto. ¿Vale? Muy bien.
Pues vamos a ver, vamos a tratar de ver cuánto valen tanto el numerador como el denominador de eso que está ahí. Bueno, el primero de los datos es muy sencillo, ¿no? La probabilidad de que no sea aficionada al baloncesto, sabemos que es 1 menos la probabilidad de que sí lo sea. Eso por definición de las que hay que aprenderse obligatoriamente. Y por lo tanto, como ese dato nos lo habían dado, valía 0,30, esto es 1 menos 0,30, es decir, 0,70. ¿De acuerdo? Es decir, la probabilidad de que no sea aficionado al baloncesto es de 0,70. El otro caso es un poco más raro. ¿Vale? Vamos a verlo. ¿Cuál será la probabilidad de que sea aficionado al fútbol y no lo sea al baloncesto? Bueno, sabemos que el 60% de los habitantes son aficionados al fútbol y que un 25% lo son al fútbol y al baloncesto. Luego, ¿cuántos son aficionados al fútbol pero no lo son al baloncesto? La cosa parece sencilla, ¿no? A 60 habrá que quitarle ese 25. Porque digamos que el 60 son todos los aficionados al fútbol, el 25 lo son al fútbol y al baloncesto, luego lo que falta hasta llegar al 60 lo son al fútbol, pero no lo son al baloncesto. ¿De acuerdo? Es decir, esto sería el 0,60, que son los aficionados al fútbol, ahí están todos, los que lo son al baloncesto y los que no, menos el 0,25, que son los aficionados al fútbol y al baloncesto. Por lo tanto, si a todos los aficionados al fútbol le quito los que son al fútbol y al baloncesto, los que me quedan son los que son aficionados al fútbol, pero no son al baloncesto. Y eso da 0,35. ¿De acuerdo? Ya tengo para poder sustituir, ya puedo echar las cuentas. Por lo tanto, esto es 0,35 partido por 0,70. Y eso, si echáis la cuenta, dará 0,5. ¿De acuerdo? La probabilidad de que sea aficionado al fútbol condicionado a que no lo es el baloncesto es de 0,5. Hasta aquí no hemos aplicado todavía nada más que el concepto de probabilidad condicionada que os dije que íbamos a tener que utilizar, ¿vale? A ver si en este otro nos tenemos que ver con las leyes de Morgan, que eso ya era un poco más raro, pero bueno, son fáciles de recordar, muy sencillas de recordar. Dice, si una persona no es aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que no sea aficionada al baloncesto? ¿No suena a la pregunta anterior? Es decir, vuelve a ser un problema de probabilidad condicionada. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que no sea aficionada al baloncesto sabiendo que no lo es al fútbol. Es decir, yo he partido diciendo, si una persona no es aficionada al fútbol, eso lo sé seguro. ¿Cuál es la probabilidad de que no lo sea al baloncesto? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que no sea al baloncesto condicionado a que yo ya sé que no lo es al fútbol? ¿Vale? Y por lo tanto volvemos a la fórmula. Sería la probabilidad de esta intersección partido por la probabilidad de que no sea aficionado al fútbol. ¿Vale? Muy bien. Y aquí es donde nos encontramos. Vamos a ver. Aquí volvemos a tener un dato que es facilísimo. El denominador. Si sabemos que la probabilidad de que sea aficionado al fútbol es 0,6, el del que no lo sea será 1 menos la probabilidad de que sea aficionado al fútbol, es decir, 1 menos 0,6, o lo que es lo mismo, 0,4. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, nos faltaría por saber cuál es la probabilidad de la intersección de B, del contrario de B con el contrario de F. Y aquí nos encontramos con un problema. Pero podemos hacer una cosa. Teníamos dos leyes de Morgan, las vamos a poner aquí. Las leyes de Morgan. Sabemos que la probabilidad del contrario de la unión de dos sucesos es igual a la probabilidad de la intersección de los contrarios. Es decir, si estoy hablando de unión, del contrario de la unión, voy a hacer la intersección
pero en vez de los sucesos, de los contrarios. Por eso es fácil de recordar. Si hago el contrario de la unión, me quedo con la intersección de los contrarios. Y la probabilidad del contrario de la intersección, pues va a ser la probabilidad de la unión de los contrarios. ¿Vale? Yo aquí quiero calcular una cosa que es un poco rara. Esta de aquí. ¿Vale? La probabilidad de una intersección de dos contrarios. La probabilidad de la intersección de dos contrarios. Yo que cada vez que veo dos contrarios puestos, bien con una unión o bien con una intersección, digo, tate, leyes de Morgan. Yo es que soy muy listo, ¿qué les vamos a hacer? Pero digo, tate, leyes de Morgan. Entonces digo, según la ley de Morgan, esto va a ser, si esto es una intersección de contrarios, esto va a ser unión y va a ser el contrario de la unión. ¿Y por qué me he venido a parar aquí? Porque ya sabemos que la probabilidad de un contrario, lo acabamos de aplicar aquí arriba, es 1 menos la probabilidad de la unión. Claro, vosotros diréis, ¿y qué? Ahora hay que calcular la probabilidad de la unión. Bueno, pero eso es más sencillo, porque sabemos que la probabilidad de la unión, ¿vale? La probabilidad de la unión es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. Y eso nos ayuda mucho, porque esos datos, si os fijáis arriba, están todos aquí. Con lo cual lo tengo sencillito. Probabilidad de B es 0,3. La de F es 0,6. Y menos el 0,25 que tengo aquí. Y eso sale 0,9 menos 0,25, es decir, 0,65. Ya tengo la probabilidad de la unión. Viniéndonos de nuevo aquí, tendríamos que esto es igual a 1 menos 0,65, es decir, 0,35. Y ya sustituyendo, porque yo en el fondo lo que quería era calcular esto para ponerlo aquí, tendré que esto es igual a este 0,35 que nos acaba de salir, partido por este 0,4 que tenemos aquí. Si no me equivoco, esto sale 0,875. Si no me equivoco. ¿De acuerdo? Y este sería nuestro resultado. Hacemos una revisión rapidita a todo. La primera parte es muy sencilla, es una aplicación pura y dura de la definición. Dos sucesos son independientes si la probabilidad, si el producto de sus probabilidades coincide con la probabilidad de la intersección. Como nos ha salido que no coincidían, no eran independientes. Los otros dos se han basado en la probabilidad condicionada y lo canta mucho el hecho de decir, sabemos que ocurre esto, ¿cuál será que entonces la probabilidad de que ocurra esto otro? Nos están poniendo una condición. No nos preguntan solo probabilidad de que no sea aficionado al fútbol, sino de que no sea aficionado al fútbol sabiendo que no es aficionado al baloncesto. Eso es una condición, ¿de acuerdo? Y ahí hemos utilizado pues la definición de probabilidad condicionada y también la de suceso contrario, probabilidad del suceso contrario, ¿vale? Quizás el valioso es el apartado C, que de nuevo vemos claro que es una probabilidad condicionada, ¿vale? Pero que nos hemos encontrado ahí con una probabilidad de una intersección de dos contrarios. Y hemos recurrido a la ley de Morgan, iba a decir yo de Murphy, que es más o menos lo mismo en estos casos, las leyes de Morgan, ¿vale? Y nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer la propiedad del contrario, la probabilidad del contrario de la unión, que es 1 menos la probabilidad de la unión, y la probabilidad de la unión es una cosa muy sencillita de hacer, ¿de acuerdo? Pues bueno, yo espero que os sea útil.